de contrabando. El experimental, el tiempo actual, y van a analizar posibilidades. ¿Qué posibilidad? ¿Qué resultados si tú aplicas un tratamiento experimental? ¿Qué resultados van a dar? Y esto nos concierne a nosotros, es fosfato. ¿Por qué es bonita? ¿Por qué? Por el, tu investigación va a ser pasada. Tú vas a hablar del, ¿cuál es tu juego? Del contrabando, ¿no? Pero en el año 1980, cuando se dio el auge, ¿no? En el tiempo de Alan García, ¿no? primer gobierno de Alan García, del pasado, estudios pasados, hechos pasados, acontecimientos pasados. Entonces ahí tú vas a explicar, vas a interpretar qué cosa. Consecuencia. Causas y consecuencias también puede ser. Esa es la diferencia entre estos diseños por la forma en que se realiza la investigación. Descriptivos, fosfato y experimental. Que vamos a explicarlos cada uno. ¿Verdad? Para que tengan ustedes conocimiento. Porque esto no, quizás se van a aplicar lo que es este. El fosfato. Sí. Pero nosotros no. Nosotros ustedes en tiempo aplican los sociólogos, ¿no? los que hacen estudios de hechos actuales, del momento. Ya. Vamos a hacer ahí, no sabíamos que era la clase pasada. Entonces, ¿cuáles son los diseños descriptivos explicativos? ¿Cuáles son los diseños descriptivos explicativos? No se olviden que todos estos diseños es para recoger datos. Para recoger datos en una muestra. Ya tienen ustedes su muestra. Se supone que en su proyecto ya está la muestra, la población, la muestra. ¿No? Entonces, ¿qué diseños van a utilizar ustedes en el descriptivo explicativo? Un diseño simple, un diseño descriptivo comparativo, un diseño correlacional o un diseño causal explicativo. Esos 4 diseños pueden utilizar. ¿Ya? Pero les indico que estos son diseños para hechos, acontecimientos pasados. Actuales. Explicativo. A ver. Ya, así es. Cuando un diseño entonces es simple. Rosita, a ver, lee esos datos. Descriptiva simple, es la forma más elemental de la investigación científica. No la considera como una investigación científica. Busca recoger información contemporánea con respecto a una situación determinada sin el control de un tratamiento variable. Aquí no hay control, el investigador no tiene control sobre su variable. Por ejemplo, yo no voy a en este diseño, no voy a tener control sobre mi variable, sobre el bol, o sobre el contrabando, o sobre el sendero luminoso, o sobre el aspecto urbano, el desarrollo urbano, no tengo control. Es un diseño simple, ni siquiera se le considera una investigación científica a este diseño. No se le puede ser el diseño, una monografía, por ejemplo. ¿Qué hacen ustedes? Una monografía. Eso es un diseño descriptivo simple. ¿Ya? ¿No? Es una forma más elemental de investigación científica. No se la considera que es una investigación científica. Es donde. ¿Qué quiere decir? Actual. Para eso utiliza eso. Entonces recoge datos, recoge información contemporánea. Datos con respecto a qué? A una situación, a un hecho, a un acontecimiento determinado, sin el control de la variable. Entonces acá tenemos M muestra, recogemos datos de la muestra, ¿no? Y recogemos datos de una muestra, nada más. Recogemos datos de una muestra. Nada más es como si Julia va a la feria boliviana y entrevista o observa también, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de las señoras feriantes, de las comerciantes? Observa
va llenando, su ficha de observación va llenando, se va movilizando curiosamente y va rellenando, ¿no?, su ficha de observación. Ahora, si tiene ficha de entrevista, ya tiene que sentarse ahí con la señora y entrevistarla. Buenas tardes. ¿Ya? ¿Se entendió este diseño descriptivo? Descriptivos comparativos. A ver, ¿en qué se diferencia del diseño descriptivo simple? Rupsita. ¿Leo? Sí. Descriptivo comparativo. Busca caracterizar un fenómeno o hecho o variable en base a la información recogida de varias muestras, en base a la comparación de los resultados encontrados en las mismas. ¿Qué has entendido? Que en los estudios comparativos, como su misma palabra también lo menciona, es que al recoger todos los datos de la variable, comparan estos resultados, ¿no?, que se han encontrado. Comparar es la palabra clave. Para ver el dato, ¿no? Entonces, la teoría te da esto. Después vamos a ver el esquema, ¿no? Dice que, entonces, busca, ¿no?, estudiar una variable, investigar una variable. Lo que están haciendo ustedes. Lourdes, escúchame, estás viendo ahí el celular. Entonces, busca investigar una variable. ¿Qué están haciendo ustedes? Están investigando una variable. ¿En base a qué? Información recogida. A los datos que están recogiendo. ¿Ya? Pero de varias Muestras. ¿Ya? Están recogiendo varios datos, ¿no? ¿Verdad? En base a la información recogida, ¿no? Información recogida de varias informaciones, ¿no?, en base a varias muestras. ¿Y qué vamos a hacer con estos varios datos y varias muestras? ¿Qué vamos a hacer? Hemos recogido varios informes, datos de varias muestras. ¿Y qué vamos a hacer? Comparación. ¿Ya? Estos varios datos con estas varias muestras pueden ser iguales, pueden ser semejantes, pueden ser iguales, pueden ser Diferentes. Sencillo. ¿Ya? Entonces, diseño descriptivo comparativo busca, ¿no?, el estudio, la investigación de una variable en base a varias informaciones, ¿no?, recogidas de varias muestras. ¿En base a qué? Para ello vamos a comparar los resultados. Los datos, ¿no? Dentro de varios datos recogemos información, datos de varias muestras. ¿Para qué? Para los resultados, que pueden ser semejantes, iguales y diferentes. ¿Ya? Y luego compara los datos. A ver, vamos a ver si está igual esto. Descriptivo correlacional. Adelante, Jan, fuerte. Diseños descriptivos. Busca determinar el grado de relación existente entre dos o más variables de los intereses en una misma muestra, o el grado de relación existente entre dos actores en lugares observados. Entre dos lugares, dos actores, dos variables, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué busca
busca este diseño descriptivo correlacional, como el mismo nombre lo dice, correlacional, relacional. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las Relaciones. los datos. Datos. ¿Los datos de qué? ¿Qué vienen a ser estos? Las variables. Variables. Los datos de una variable, datos de otra variable, datos de una tercera variable. De una Muestras. muestra. ¿Para qué? Para Para ver la relaciones. relación existente entre las variables. Nada más. Es lo que busca este diseño descriptivo correlacional, como su nombre lo dice. Es ver si existe relación, ¿no?, en los datos de 2, 3, 4, 5 variables. ¿Ya? ¿Parecido al anterior? Lo otro era una sola variable. Tiene variables. Claro, no, el anterior no tiene variables. ¿Qué tiene? Una. Datos y Datos. muestras. Y esos datos y muestras se tienen que relacionar si es semejante, si es igual y si es diferente. O sea, esta palabra tiene una función, ¿no? Pero sirve, ¿no? Claro. Ya depende de ustedes de qué diseño van a utilizar, ¿no?, para recoger los datos. Ya, depende de ustedes. Ya. Y luego tenemos causal, explicativo. Cabe decir también que estos diseños son para investigaciones Cuantitativas. cuantitativas. Pero tienen que saber ustedes, ¿no? Ahora, si lo quieren utilizar, mejor todavía, ¿no?, para fundamentar, para tener mayor validez en su estudio, en su investigación. Diseños descriptivos causal explicativo. Adelante, Julito. Busca encontrar las causas que influyen en la modificación de la variable dependiente y describir, explicar cómo se da esa influencia. A ver, vamos al esquema. Explícame el esquema. Ahí dice que la M es la muestra. Sí. Y la O y la I son las variables, ¿no? La O son la información, los datos. Los datos. O es datos. La variable. Ya, M es, ya, esos son los datos. Entonces lo que vamos a ver son las causas que influyen Así es. o a X a Y. Las causas, las otras las consecuencias. Causa y efecto influye. Busca nuestra diseño descriptivo explicativo, quiere explicar las causas que influyen en la modificación de la variable. Cuando dice influencia. No, de la variable dependiente. ¿Qué viene a ser variable? Independiente. Causa y efecto. Causas, consecuencias, efectos. Depende de las causas de efecto. ¿Qué dice ahí la teoría? Dice que este diseño descriptivo causal explicativo, ¿no?, trata de buscar las causas que influyen, las causas de la variable que influyen, esta es influencia, ¿no?, en la variable y describir, por eso describir y explicar cómo se dan esas causas. ¿Cómo se da esa influencia? ¿Ya? Es igual. Licenciado utiliza casi, no todos, casi todos, casi generalmente, no todos los que van a titularse estudian hacen este diseño descriptivo causal explicativo, porque buscan qué cosa, cómo influye la variable interviniente, cómo modifica la variable interviniente a la variable dependiente, y para eso buscan las causas, las razones, ¿no?, el por qué no se dio, modifica la variable dependiente. Y por eso, Julito, como ya está en una biblioteca y está revisando las tesis, y siempre fue todas las tesis
Sí. Los jóvenes, los estudiantes. Es tiempo atrás, ¿no? Ajá. Tiempo pasado. Busca las consecuencias, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los diseños ex post facto? Diseños correlacionales y diseños de grupo de dos grupos, hay dos grupos que son extremos, que vamos a ver también. Diseños, entonces, ¿cuáles son los grupos? Los diseños ex post facto son dos: diseños correlacionales y diseños grupos de criterio. Grupos de criterio. ¿Cuáles son los diseños ex post facto? Los diseños ex post facto son dos: los diseños correlacionales y los diseños de grupos de criterio. ¿Cómo son estos diseños? A ver, Julita, bueno. ¿Ha salido Rudy? No me han dicho nada, Rudy. Diseño ex post facto. Ya. Implica la recolección de dos o más conjuntos de datos de un grupo de sujetos con la intención de determinar la correlación entre ellos. Ya. Recolección. Recolección de datos de un grupo de sujetos. ¿Cuál es el grupo de sujetos? Las muestras. ¿Para determinar qué cosa? ¿Para qué? Para ver la correlación. Casi, ¿no? Casi lo mismo anterior. ¿No? Entonces tengo la variable X, tengo la variable de corrupción, pobreza, puede ser. ¿No? Entonces, recojo datos de la variable corrupción de la misma muestra. Recojo datos de pobreza de la misma muestra. Y luego, ¿qué cosa quiero hacer con esos datos? ¿Qué quiero hacer con esos datos? Comparar, determinar. Relación. Relación que hay entre dos. Relación. Correlacionar. Correlacionar o relacionar. ¿No? Esos datos. ¿Qué nivel de relación tiene? La X es independiente y la Y es dependiente, ¿no? Variable. No, son variables. ¿Variable? Sí, variable independiente y variable dependiente. Por eso estoy diciendo que independiente. Sí, tiene razón. Porque una influye en la otra. Claro, pero eso sería ya, acá no hay influencia. Ya no va la influencia, acá va el nivel de relación. Relación. ¿Cómo se relaciona? Nivel de relación entre el Sendero Luminoso y el gobierno de Alas. Ese es correlacional. Es post facto correlacional. De 1980 a 2000, ya estás viendo el pasado. Estás viendo un hecho, un acontecimiento del pasado. Entonces tienes que aplicar este diseño. Es post facto correlacional. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, el post facto correlacional es cuando recojo datos yo de las dos variables, tanto la variable independiente como la variable dependiente, de una muestra. ¿Ya? Y luego, ¿qué hago? ¿Qué hace el investigador? Lo relaciona. Por eso su título de investigación, vamos a dar cuenta, dice el nivel de relación, nivel de correlación entre la corrupción y la pobreza. En el distrito, tengo que ser específico, distrito de Alto de la Alianza. Año. Alianza en 1980 al 2000. Gobierno de Fujimori.
qué nivel de correlación o relación ha habido, ¿no? en este distrito, en ese distrito o en la municipalidad, el distrito del Alto de la Alianza, con relación a la corrupción y en relación a la pobreza. Entonces, recojo datos yo de la corrupción, recojo datos de la pobreza, de una muestra, 100 pobladores, 100 habitantes del Alto de la Alianza. ¿Y luego qué voy a hacer con esos datos? La relación que hay entre los dos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver? El nivel. El nivel de correlación que existen entre esas dos Variables. Yo hice el nivel de correlación entre la comunicación organizacional y la satisfacción laboral en los docentes de la ESO Francisco Lazo de Tana en el año 2007. También se puede usar el nivel de... interesante. Entonces uno se da cuenta ya qué diseño utiliza en el título, fíjense ustedes. En el título. ¿Has entendido el club? ¿Sí? No se olvide. Recolectamos, ¿no? Datos de dos variables. El diseño de estos datos correlacionales. Recolectamos datos de dos variables de una misma muestra. ¿Y qué hacemos con estos datos de estas dos variables? ¿Qué hacemos? Correlaciones. Y eso lo vemos en los títulos de las tesis, ¿no? Cuando dicen el nivel de correlación o el nivel de relación entre la corrupción y la pobreza en el distrito del Alto o en la municipalidad del distrito del Alto de la Alianza en 1980. Puede ser la comparación de la corrupción entre dos gobiernos, el gobierno de Belaúnde y el gobierno de Alan García y de Fujimori. El nivel de cooperación de la corrupción en los gobiernos de Alan García y de Alberto Fujimori. 1985, 2000, ¿no? 2006. No, hay que pensar, el primer gobierno, pero. El primer gobierno fue en 80, ¿no? Está bien, ¿no? Nivel de correlación, está bien. Y acá tenemos otro diseño de grupos de criterio. Este casi no lo utilizan. No he visto yo en tesis de repente tuve en cuenta el público que está realizando ahí. Los de grupos de criterio. Estos son grupos de criterio extremos. Estos son grupos de criterio 1, pero da información. Grupo de criterio 2, pero da información datos. ¿Ya? Y esta es una variable que están estudiando. De una muestra. A ver, adelante, Chelito. Sí, Fuerza. A ver, lee la teoría. Implican la recolección de datos de dos grupos de criterio donde se encuentran diferenciados a los extremos de una muestra con la finalidad de medir la presencia de una característica o fenómeno o variable de estudio. De medir una variable. ¿No? Entonces, ¿cómo explicamos este diseño de estos datos de grupos de criterio? Entonces dice, implica la recolección de datos de dos grupos de criterios. ¿Cuáles son los grupos de criterio? Puede ser ricos y pobres. Claro. Ricos y pobres. Pero Todos ¿qué cosa? ¿Qué estudian esos ricos y pobres? Una sola muestra, una sola economía, El estatus quo. el estatus social, clases sociales, productividad, ¿no? De dos grupos extremos. Recojo esos datos de una muestra. Eso es. Acá no hay correlación, no hay nivel de correlación o relación o de influencia. Nada. Simplemente nosotros de estos grupos de criterio recolectamos datos de una
Julita tiene dos grupos de criterio: señoritas de vóley de 1980, señoritas de vóley de 2000. ¿Qué está haciendo este estudio? ¿De qué estudio está haciendo? ¿Cuál es su tallado? Vóley también. O sea, en caso de vóley, o sea, ¿cómo podría relacionar Los datos. ¿En qué sentido podría, no sé, impactar, relacionar en esas dos variables? Pero en las dos situaciones. No, que es solamente una variable. Son grupos de criterio. Claro, o sea, esas son. Pero ¿por qué lo relacionamos? O sea, por el impacto, ¿por qué lo relacionamos? Porque no sé cuáles serán los objetivos, los problemas de Ruth, qué es lo que quiere ver, porque es importante el estudio de esa variable, por el café. No, a ella le interesa. Porque podría ser la economía, podríamos no sé, la economía afectó más a los hombres de tal siglo y afectó, y no afectó tanto a los hombres de otros siglos, o sea, puede ser algo así. Claro, puede ser la edad, puede ser hombres, puede ser mujeres. Recolectar está, estoy diciendo, pero ¿de qué variable? Bueno, puede ser de economía. ¿Quiénes se dedican al vóley? Pueden ser señoritas de clase alta, de clase media, de clase baja. Puede ser también acá datos de, ¿qué más vas a recoger? ¿Qué datos vas a recoger? Técnicas. Ya, son esos intereses de colectar datos, o sea, Claro. Y no medir el impacto o la misma de Solamente acá tiene que ser un análisis, ¿no? Pero este tema es importante para Rudy y para todos nosotros, toda la colectividad también, ¿no? No, o sea, Toda la toda la gente del deporte. también podríamos hablar del fútbol, pero o sea, ¿en qué sentido sirve usar el fosfato? Hace impresión. Tú eres pelotero, te gusta el fútbol, conoces, por ejemplo, a Miguel, al Polo, de Plasma, a la UTAP también ha tenido su equipo, creo que ya bajó, desapareció, creo, ¿no? La UPT también ha tenido su equipo de fútbol, ¿no? En estos tiempos, años pasados, había el Alfonso Ugarte, ¿no? Brito, ¿te acuerdas? Lo que ha sido pelotero, Alfonso Ugarte, los Carazules, creo que era el Miguel, Mercado Viejo, también ha tenido su equipo por los años 40, 50. ¿No? Los Tigres, ¿no? De acá de Caramoye, ¿no? También han tenido su equipo, ¿no? Y seguramente que hay familiares, ¿no? Hay hijos, hay nietos de esos caballeros. Entonces el investigador que quiere ver el pueblo acá tiene que ir a buscar a ese señor para entrevistarlo y recoger datos, ¿no? De esos grupos de criterio sobre el pueblo también. El pueblo en el año 1940, 1930, ¿no? Como dice ese señor en la exposición, Julito, en Chile, en Arica, ¿no? Cómo vio la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese tema, y cómo vio la cultura y el deporte, ¿no? El fútbol en Arica. Y el cine, El cine, por eso el cine y el deporte, o sea, el fútbol en Arica. ¿Qué hizo? Porque hizo una... Vinieron tripulantes que jugaban el fútbol, y jugaban con los de Arica, con los clubes de Arica. Sport Arica, había el primer club en Arica, Sport Arica. Es un bonito trabajo y creo que le está ayudando a Lucita. ¿Qué piloto? Yo voy a recoger datos, voy a recoger información, pero de una variable, de una muestra. ¿Ya? Ahí tienen ustedes la M, que ya saben que es muestra. ¿Ya? La X, que tiene que ser la variable, el fenómeno hecho observar. Y 1 y 2, 0, 1 son datos, observaciones, datos, información hecha a los grupos, un grupo y otro a los grupos externos. Ya está, bueno. Sencillísimo. No, está buena mi pregunta. Ya, está bien. O sea, son
sirve para comparar esos dos grupos extremos. Ah, eso Dos grupos es para extremos. recolectar datos. A eso te iba a Listo. Acá viene lo trágico. Acá viene lo difícil. Pero no es tan difícil. No es tan difícil. Los diseños experimentales. ¿Qué diseños tienen? ¿Qué otras clases tiene el diseño experimental? Pre-experimental, Cuasi experimental y experimental puro. Casi cuasi. Listo, ya está en la pruebita de repente. Los diseños experimentales son A, B y C. Cuasi, casi experimental puro. Pre, cuasi y Casi, cuasi. Cuasi. ¿En qué consiste el diseño preexperimental? Primeramente tenemos que tener en cuenta, si ustedes van a hacer, aunque no, casi también estos diseños no los utilizamos, pero si ustedes lo quieren utilizar, en buena hora. Tenemos que tener acá en cuenta esto. Variables extrañas. Variables intervinientes. Tenemos que tener en cuenta. No vamos a tener nosotros un control sobre esas variables. Edad, sexo, ¿no? Coeficiente intelectual, grado de estudio, son variables intervinientes o extrañas. No vamos a tener un control sobre esas variables en estos diseños. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Acá tenemos que tener grupos de niños, grupos de jóvenes, grupos de muestras, pueden ser comerciantes, pueden ser enfermeras, doctores, ¿no? Grupos, tenemos grupo experimental, pero grupo de control. Pero tienen que ser correlativos los grupos. ¿Perdón? Tienen que ser correlativos, tienen que estar emparentados por algún tipo de contexto. Eso tú lo ves, Chelín. Bueno, eso sí, tú lo ves. Eso, por ejemplo, las ciencias sociales en el Perú podemos hablar no solamente de historiadores, sino también de sociólogos, antropólogos, o puede ser también historiadores, economistas, abogados, arquitectos, tienen que estar correlacionados en un grupo similar. Depende. Si tú deseas hacer unos sociólogos, 4 o 5. De economía, 5 economistas, 4 economistas. Tú los entrevistas o haces un poco de con sus sanguchitos, su cafecito, qué sé yo, y los entrevistas. Y los grabas, los grabas, y toda esa información la tienes, recoges. ¿Ya? Pero aquí lo importante es de que los grupos, el investigador lo elige. El investigador o la investigadora. ¿Ya? Si yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, de una técnica, como les decía ayer, una técnica de aprendizaje, enseñanza, de la historia, ¿no? Para yo hacer este experimento, porque va a ser un experimento, tengo que escoger a los niños. Puede ser de primario, puede ser de secundario. Bueno, eso ya dije el investigador también. ¿Cómo enseñamos la historia en primaria? ¿Cómo enseñamos la historia en secundaria? ¿Qué técnica utiliza el profesor para que los niños o los jóvenes aprendan mucho mejor la historia? Entonces yo puedo utilizar la técnica de la dramatización. ¿No? Como ayer decíamos, yo quiero hablar, por ejemplo, del imperio de los incas, ¿no? Lo he visto a Jean-Pierre de Inca, ¿no? A Luchita le he visto de Goya, a Julita le he visto de Auqui, ¿no? Viene a ser el hijo o la hija de Ñusta, ¿no? A Chelito de Auqui, que viene a ser el príncipe.
Apusuyuk. ¿Saben lo que son las Apusuyuk? ¿Ya han llevado el Perú Inca? No, eso solo existe. ¿Existe? No era África Mayor. ¿Ah? No era África Mayor. No, los Apusuyuk son los jefes de los 4 suyos. ¿Qué pasó? ¿Cómo no van a tener igual que no tenemos geografía? Tenemos una gran debilidad que tenemos. Anoten para ahora actualizar en esta actualización del currícula. ¿Ya? Entonces, ¿qué técnica va a utilizar el profesor para enseñar la técnica acá? Quiero explicarles un poquito para que entiendan estos diseños experimentales. Entonces el profesor utiliza ese diseño, viene, explica clase, aunque 2 horas es poquito, ¿no? En el colegio tiene 2 horas, 1 hora nada más de historia. Entonces, muy poco el colegio debe tener si quiere unas 3, 4, pero bueno, ya, utilizo esta técnica. Entonces yo elijo un grupo de control, el salón A y el salón B, ¿ves? Yo estoy eligiendo, pero yo no tengo control sobre las variables intervinientes, extrañas. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo, profesor? Si tengo 2 grupos, el salón A y el salón B. Sí. Ya. Pero yo no tengo el control de las variables intervinientes sobre las variables extrañas. Por eso no vamos a tener el control. O sea, profe, por ejemplo, si en el salón A hay alumnos, por ejemplo, del salón C que están llevando cursos extracurriculares, también podrían hacer la prueba. No, estamos hablando de primaria y secundaria. Ah, No estamos hablando de superior. Ah. Solamente nivel primaria o secundaria. ahí. Yo no tengo control sobre las variables extrañas, pero elijo yo mis 2 grupos. Elige su propio. A y B. Salón A y salón B puede ser en primaria o salón A o B en el nivel secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo control sobre De los 2 variables, eso no puede estar en una. Sobre si son hombres o mujeres. Son hombres y mujeres. Yo no tengo control sobre eso. Yo elegí ya salón A y salón B al azar. ¿Qué quiere decir al azar? Ya están constituidos ese salón. Ya yo no puedo intervenir. A ver, tú ven, hijita, ven para este salón. Tú, hijita, tú que eres inteligente, ven a este salón. Tú, hijita, tú que eres ven, pásate a este salón. No puedo. Ya están los salones. Profe, también podría ser, por ejemplo, las edades de los alumnos. También las edades. Por eso decía primaria. Primaria edades, ¿no? 9 años, 10 años, ¿no? Y en secundaria ya tienen 13, 14, 15. Esas son variables intervinientes. intervinientes, variables extra. Yo no tengo control sobre esas variables. Sexo, edad, ¿no? Coeficiente intelectual, no sé si quién será la más inteligente, lo que más le gusta la historia, ¿no? Ya se queda ahí constituida en ese saber. Estatura, peso, Oficial del tercio superior. condición social. Algunos tienen papás que tienen poder económico, ¿no? Tienen libros, bibliotecas en sus casas, la niña estudia, lee, ¿por qué? Porque tiene libros, al papá, la mamá lo ve leer todas las noches, entonces el niño también imita. ¿No? Entonces, eso, entonces, todas esas son variables Intervinientes. Ya. Entonces, y aplico a un grupo, se le llama grupo de control. Y el otro grupo B es el grupo experimental. En el grupo de control no hago un tratamiento experimental. ¿Ya? No hago un tratamiento experimental. O sea, un grupo, el grupo de control, no, y el grupo al tratamiento. Y al grupo experimental, ¿qué tratamiento experimental en este caso les voy a aplicar? Os explico, hago mi sílabo, ¿no? Mi sílabo en relación a esta técnica de grama. Y en el otro salón hago el sílabo sin esta técnica, normal, como todos los profesores lo hacen.
no leen o escriben en la pizarra, qué sé yo. Pero esos chicos no aprenden historia. En cambio, con el tratamiento experimental, con ese tratamiento de dramatización o de significación, o lo que como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Lo hago en el otro grupo. ¿Y cómo se llama ese grupo? Donde voy a hacer el tratamiento experimental. ¿Cómo se llama? ¿Experimental? Claro, grupo experimental. Grupo experimental y grupo de control. ¿Ya han entendido, Jancito? ¿Ya se ha entendido? Estoy haciendo otra cabecita. Aquí. Aquí. Este es el que tiene mayor validez. Este es el que tiene mayor validez. Cuando dos grupos homogéneos, la R es homogéneo. Cuando dos grupos homogéneos acá. De entrada y 30 alumnos en el grupo B, pero yo no los elegí, ya estuvieron constituidos. Ahora, otra cosa es cuando yo tenga el control de las variables intervinientes, entonces ya elijo, a ver, los jóvenes, a ver, una fila de jóvenes y una fila de señoritas, de niñas. Entonces elijo, este joven, a este salón, este señorita, a este salón, esta señorita, a este salón, este joven, a este, los combino. Ya estoy ya. O si no, los que tienen, los que han aprobado historia que tengan de 18 para arriba, ya, a este salón. Y los que han salido desaprobados, que tienen notas de 14, 15, ya, en este salón. Yo estoy controlando las variables. Estoy controlando las variables, pero ¿qué variables? Yo estoy eligiendo ahora los niños. Yo tengo el control de las variables. Entonces, ¿cuándo se tiene ya control de variables? ¿No? Grupos homogéneos, el grupo experimental, ¿no? Tiene el tratamiento experimental, el grupo de control no tiene el tratamiento experimental. No voy a llevar yo esta técnica de la dramatización, de la escenificación para la enseñanza, de historia. Vamos a buscar. Antes del tratamiento experimental, yo tomo una prueba. Prueba de entrada a los dos grupos, tanto al grupo de experimental como al grupo de control. Le tomo una prueba, una evaluación. Recojo datos, recojo información. Luego, 6 meses, 8 meses, 1 año, los semestres, primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, cuarto bimestre, hago el tratamiento experimental. Pero en un solo grupo, en el grupo sí. Experimental, nada más. En el grupo de control no hago el tratamiento experimental. Esos chicos están con la profesora que hace normalmente su historia, que enseña normal, con las técnicas normales de la historia. Pero yo en el grupo de experimental, yo estoy aplicando mi técnica de dramatización. Al final, en diciembre, ¿no? Acá en abril apliqué la prueba de entrada. Y en diciembre aplico la prueba de salida. La prueba de salida. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Obvio. ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cómo van a salir los grupos de control? ¿Van a salir aprobados o desaprobados? Aprobados. Lógico, no van a saber nada de historia. En cambio, el grupo de experimental, acá en la prueba de entrada, pueden salir desaprobados. Pero ya les tomé, ya les hice clases. ¿No? Clases de dramatización. ¿Cuándo se enseñaba historia con dramatización, con explicación, ¿no? Y le tomo la prueba de salida. ¿Cómo van a salir? Aprobado. Entonces ya me demostró, ¿no? De que esa técnica es buena, no es eficiente para enseñar la historia del Perú. Incluso, ¿qué pasa si esta técnica no funciona? Y esa técnica que había que utilizar, no solamente acá en el colegio Coronel Moronés, sino hay que utilizarla en el colegio Gregorio Brasil, hay que utilizarla en el colegio Las, hay que utilizarla en el colegio Bomboni, ¿no? Tanto públicos y privados. Y si resulta, si no resulta,